Esto va a quedar en la historia de este país. Lo que hizo Bad Bunny ayer va a quedar en la historia de este país para siempre. Hemos vivido un momento histórico que por primera vez, señores, en la historia, en el show más visto, en el deporte de los Estados Unidos, se cantó completamente en español. Y el mensaje fue tan, pero tan bello, tan lleno de amor, tan lleno de nuestra cultura. No solamente se resaltó, Raúl, y quiénes somos los latinos, cuáles son nuestras costumbres, cómo crecemos desde niño. Me encantó ver la boda en vivo, que fue verdadera. By the way, muchas personas vieron a esta pareja quejándose. La boda fue de verdad, señores. Vimos a una niña durmiendo en medio de toda la fiesta, en la despierta. Esas son cosas que nosotros como niños vivimos en nuestra familia, siempre juntos. No importa lo que esté pasando, ahí estamos todos. Creo que de las cosas, Raúl, y más linda que vimos fue ver la unión entre Ricky Martin, que fue totalmente inesperado. Aunque yo le dije a mi hija Lina antes de salir ella a ver el show, le dije, ¿a qué va a ser Ricky Martin? Mi tía Gloria pensaba que iba a ser Cardi B, pero no, Cardi B terminó en la casita. Y Lady Gaga, ver cantando, señores, esa canción tan maravillosa de ella que hace con Bruno Mars y la hace en salsa, la convierte en lo que es el ritmo latino nuestro, me pareció espectacular. Tengo muchas más cosas que decir, pero di algo, mi gordo bello, que sé que tienes mucho que decir. Yo quiero, gracias por dejarme hablar, pero yo quiero decir ahora mi parte. Yo me quedé sin palabras cuando vi esto ayer, porque esto transciende más que ser un show de un artista que estaba cantando en el evento más importante, no de deportes, el evento más importante que hay en este país. Esto es más grande que los Grammys, esto es lo más que hay en este país, que lo ve más gente y lo que la gente más respeta, que es el Super Bowl. Que Bad Bunny vino y le hizo un homenaje a su pequeña isla de Puerto Rico, usando todo lo que pasa en Puerto Rico, hablando de los vendedores ambulantes, hablando de los boxeadores, hablando de su música, hablando de los apagones de luz que hay. Todo esto que lo hizo frente a un público que es la mayoría de ellos americanos que hablan inglés, y lo hizo completamente en español. En un momento donde los Estados Unidos está pasando uno de los momentos más difíciles para los latinos en la historia de este país, esto es algo increíble. Me quito mi sombrero, y esto no era solamente una canción, Lili. Esto parecía una obra de Broadway. Parecía una mezcla de In the Heights con, yo creo que con otra obra muy de bien teatro. Pensada, muy bien pensado todo esto. Perfecto todo. Y el presidente Donald Trump, que dijo que no lo iba a ver, obviamente lo vio. Claro que lo vio, ojalá. Y espérate, después dijo, no, esto es como darle una bofetada a todos aquí en nuestro país. Bueno, señores, eso no fue así, porque el público que estaba presente, y tenía 3 amigos míos que estaban en el Super Bowl, dice que cuando terminó, Bad Bunny fue aplaudido fuertemente por todo el público. Qué emoción, de verdad. Y regreso. Esto es lo mejor que le ha pasado al mundo de habla hispana en un momento más difícil que tenemos en el mundo, en los Estados Unidos de América, que es el país que la gente siempre ha visto como el lugar del sueño americano, el lugar que la gente viene aquí a conquistar el mundo, a trabajar duro para convertirse en mejores. Bad Bunny se ha consagrado ya. Es el sueño americano, Raúl, y hello, qué belleza. Se ha consagrado ya, y ya lo era, no solo como el mejor artista en el mundo, sino ahora por lo que ha hecho. De verdad que no creo que nadie lo va a igualar en el resto de las vidas nuestras. Estoy de acuerdo contigo, porque creo que es un mensaje que en muchos años no lo habíamos visto real en un Super Bowl. Él le entrega el Grammy a su niño interior. Ya sabemos en el día de hoy que está diciéndole a los niños, sueñen en grande, crean en ustedes, porque todo se puede hacer realidad cuando uno cree en uno mismo. Ese es uno de los mensajes más lindos que mandó Raúl. Y obvio lo que había dicho en el Grammy, él cerró lo que dijo en los Grammys con esto que estamos viendo en pantalla. Lo único más fuerte que el odio es el amor. Eso estuvo por todos lados en su mensaje, que fue lo que yo me llevé de los Grammys, que yo te lo dije el otro día. Pero no sabía que yo estaba tan adelantada con este mensaje.
Y cuando lo vi en la Parcata Grande, lo vi por todos lados, dije, qué maravilla. Otra de las cosas, Raúl, y de Puerto Rico, ver el coco frío, o sea, el stand de coco frío, piraguas, la marqueta, el barbero donde uno lleva, o sea, todo lo que es esa cultura nuestra, me pareció espectacular. Y también, otra cosa que pasó allí, Lili, trayendo a Ricky Martin, trayendo todos estos artistas, Cardi B que estuvieron allí, trayendo su casita de Lady Puerto Gaga Rico. vestida con los colores de la bandera de Puerto Rico. Ningún artista, porque Shakira ha cantado allí, Gloria Estefan ha cantado allí, todos han cantado, pero esto fue todo completamente en español y completamente una celebración a Puerto Rico. Esto mucha gente no se lo imaginaban que iba a ser. Todo el mundo sabía que iba a cantar en español, pero no que iba a ser un homenaje frente a todo este público norteamericano que ve este juego del Super Bowl y nada se ve en Estados Unidos más que el Super Bowl. Creo que los ratings ya salieron y es uno de los, en este momento que la televisión se está viendo menos, es uno de los programas que más se ha visto en el halftime show en la Tengo historia del entendido que Super Bowl. 135 millones de personas, 135.4. No sé Por si- otro lado, el presidente Donald Trump dijo, no, vamos a hacer un show para que la gente vea que lo van a poner, ir en contra para no ver a Bad Bunny. Ese show no lo vio casi nadie. 6 millones, En un momento tuvo 5 millones de personas, pero eso estaba en stream, eso se ve por diferentes canales de Sí, YouTube no era un y canal de todo eso. televisión. 5 millones por un segundo. La mayoría del tiempo estaba en menos de 2 millones o 3. Esto alcanzó millones, cientos de millones de personas. Bad Bunny. Eso hizo y esto ha hecho historia mundial. Esto nadie se lo va a quedar. Esto va a quedar en la historia de este país. Lo que hizo Bad Bunny ayer va a quedar en la historia de este país para siempre. Y le doy las gracias. Y digo, oye, una persona que empezó. Y me acuerdo yo todas las veces Raúl, que lo en 10 años lo que ha hecho, en 10 la años lo que alfombra ha de hecho. Premio Lo Nuestro, estuvo aquí en El Gordo y la Flaca, en los Grammys, lo entrevisté, en diferentes lugares. Digo, mira dónde ha llegado él y la gente que no le gusta su música es la gente que tienen que entender que esta es la música que está de moda en este momento, la música que está No es que hay que triunfando entenderlo, Raúl, en y el es lo mundo que es. entero. No hay que obligar a nadie a que entienda que esta es la música. Yo creo que al final es lo que es. O sea, es lo que No, pero es lo la que pide música que está sociedad. triunfando en el mundo entero y que le gusta a la gente ahora, a los jóvenes. Ha ganado el mejor álbum del año con un álbum que fue dedicado a su isla del encanto, la isla que lo vio nacer, Puerto Rico, que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Él es americano, Y creo que puertorriqueño, mandó un pero mensaje americano. grande a todo lo que está pasando con las deportaciones de ICE y puso el nombre de los latinos más grande que nunca en este país y todo el mundo está hablando. Los reviews, desde el Hollywood Reporter a todos los lugares importantes en el New York Times, han Nadie sido puede decir que lo fabulosos. Fabulosos. Me los olvídate. leí todos esta mañana y han sido todos fabulosos. Y eso Nadie que ha todos hablado los shows lo mal de esto. critican, y todos los shows lo critican al otro día, Raúl. Porque Así que- todos los shows de medio tiempo son criticados al otro día. Pero siento que le ha ido espectacular. Esto que se ha logrado ahora y unir a Ricky Martin con Lady Gaga, ya sabía que Lady Gaga iba a salir. Yo estaba viendo esto en mi casa y cuando terminó Bad Bunny, porque yo nunca me esperé algo igual, yo me pongo así, mi esposa y los amigos míos me dicen, ¿qué te pasa? Y yo me quedé allí. ¿Te bajó que la no dije presión o te nada subió por la presión? 10 minutos. Y me dice, estás mal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó? Y yo no podía asimilar las cosas que había visto, que había quedado todo perfecto, porque había oído. Le van a sabotear el show de medio tiempo, le van a Raúl, y tú quitar siempre el escuchando las cosas audio. negativas, ¿qué Lili, le van a hacer? Sí. Le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, lo van a hacer quedar mal y todo quedó perfectamente bien. Qué maravilla, me encanta. Eres un campeón, Bad Bunny, y todo tu equipo. Yes, de verdad, no podemos estar más orgullosos de ti, Igualmente. Benito, de verdad que sí. Hoy estamos aquí en la parada de la 207 y la pregunta de hoy es si le gusta su pareja alta o chiquita. Ya ustedes saben, vamos allá. La fruta oficial de este lado. ¡Po! ¿Te gustaría salir con un hombre más chiquito que tú? Ajá, ¿Y por qué? para darle galletas. Para darle galletas, oiga. Fregar. Pero es un abuso, para ponerlo a fregar. Para ponerle a su oficio, claro. ¿A usted le gustaría salir con una mujer más grande que usted? Claro que sí, para que me desbarate. ¿Por qué? Deme motivo, ¿por qué? No, porque la mujer es grande, tú sabes que al ser fuerte Ajá. hay que cogerle miedo, sí. ¿Le gustaría a usted salir con una mujer más chiquita que usted? No me gustaría, no, la tengo. ¿La tiene? Yeah. ¡Ah! Míralo ahí. ¿Eh? O sea, y más grande. No.
No. Me gustan mujeres que yo la pueda manejar. Manejar. O sea, esta mujer es muy grande, usted no la puede manejar. No, me maneja ya a mí. A mí me gusta la chiquita. ¿Y por qué le gusta la chiquita? Atención, señores, oigan esto. ¿Por qué? Tú sabes que a uno le gusta eso de tóxica de vez en cuando, muy rara vez, pero las chiquitas son que tienen como eso. La grande también, ella tan buena, tan todo, pero la chiquita. ¿Le gustaría salir con un hombre más pequeño que usted? No, más grande. Porque explíquenos, la voz de la experiencia me habla, señor. La voz de la experiencia, ¿por qué? Adiós, porque le doy galletas. No le gustan las mujeres pequeñas. No me gusta bajarme mucho, realmente. ¿No le gusta bajarse mucho? No, no es un lío. La grande, ¿por qué le gustan las grandes? Vamos a explicar, vamos a ver qué es lo que es. ¿Por qué le gustan las grandes? Son más cómodas, tú cabes mejor dentro de lo que es las piernas. O sea, menos voltado y más en esta edad. ¿Le gustaría salir a usted con una mujer más grande que usted? Sí, para que me cargue como un niño ahí de mano. ¿Para que la cargue? Como un niño de mano, si es grande. ¿Usted se imagina usted bailando con un hombre chiquito? No, ¿No le gustan los hombres chiquitos? lo dejo en la pista. ¡Ay, mi madre! ¿Pero y por qué? ¿Por qué no? Porque yo bailo muy bueno. Entonces usted dice que los hombres chiquitos no saben bailar. No digo que no saben bailar, pero no bailo con hombres chiquitos. Es grande que le gusta. Claro, siempre. Más o menos, ¿de qué tamaño? Así como tú. ¡Ay, mi madre! Pero ella baila bien, dale ahí. No se tire que hay piraña, dice Miguelina. Bueno, señores, esto se está tornando. Esto ha sido todo por hoy aquí en el Gol de la Flaca. A mí me gustan grandes, chiquitas, como sea. Porque yo no tengo que ver, no se tiren que hay piraña. Regresamos a los estudios. Ya ustedes saben. Yo después necesito que el fruta... No se tiren que hay piraña. A ver, Carlito, ven acá, ven acá. A ver, Carlito. ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿El tamaño importa o no importa? No sé si importa, cuidado con pero lo que a mí dice. todas mis novias han sido altas. No. Todas mis novias han sido altas. Yo siempre he escuchado caballo. Es muy difícil conseguir una más chiquita que yo. No, espérate, caballo grande, ande o no ande. A ver, párate un momentico, a ver. Para ver en dónde le das. Así me gusta. La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl sigue dividiendo opiniones y no precisamente tan solo opiniones y criterios artísticos. Entre los famosos que apoyaron al Conejo Malo estuvo Gloria Trevi, quien publicó: Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl. El deporte y la música harán vibrar alto al mundo. San Benito, sé que vibraremos alto. Rápidamente, Eduardo Verástegui salió a responderle a Gloria a través de su cuenta en X. No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del conejito malo. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. San Benito, por favor. Hasta aquí, la discusión quedaba en diferentes opiniones artísticas, pero Verástegui siguió un poco más hacia la ofensa personal en contra de la Trevi. Gloria, con todo respeto, deja de tratar de llamar la atención. Aquí, a través de un polémico juego con la palabra trata, Eduardo muy sutilmente hace alusión al pasado judicial de Trevi y en concreto a los señalamientos de trata. Ya la discusión se estaba saliendo alrededor de la valoración del reggaetón y los referentes culturales latinos. La tensión creció cuando Armando Gómez, esposo de Gloria, se metió de lleno en la discusión. Eduardo Verástegui, verdadera y triste sorpresa. Tu comentario sumamente doloso y direccionado hacia mi esposa Gloria Trevi, muy incongruentes con los valores religiosos que profesas. Este nuevo enfrentamiento digital dividió opiniones. Por un lado, se reforzó el respaldo a Verástegui y su crítica a la música urbana. Por el otro, creció el apoyo a Gloria Trevi y a Bad Bunny, destacando la importancia de artistas latinos en escenarios globales. Las redes sociales están llenas de controversias y cada vez se intensifica más el debate acerca de la libertad de expresión y los límites de la crítica pública a figuras del espectáculo. Al final, todos tenemos una opinión y la pregunta obligada es, ¿quién realmente tiene la razón? En este caso, mucha gente también está diciendo, Eduardo Verástegui tiene su opinión muy específica, no solamente ahora con Bad Bunny, sino con muchos otros temas. Pero ahora, como él tiene sus opiniones tan radicales, él también debería respetar cuando una persona está en contra de lo que él está opinando. Es lo que mucha gente está expresando en estos momentos y esta pelea yo creo que va a parar aquí porque no creo que Gloria Trevi vaya a seguir dándole mucho más ruido a Eduardo Verástegui. Gracias, Tania. Y en esta pelea yo no me voy a meter porque ya yo le dije a Eduardo Verástegui lo que yo pensaba cuando empezó a criticar a Benito antes del Super Bowl. Y por otro lado... No, pero yo creo que lo que le molestó es que dijo, le puso a San Benito. Sí. A lo mejor, como le puso que era un santo, a lo mejor ahí es donde le picó Raúl, porque Eduardo Verástegui es muy católico. Bueno, yo soy San Raúl.
Pero bueno, mira, nunca te lo hemos dicho yo fui monaguillo de niño, Tania, estoy segura que eso fue lo que le molestó cuando le pusieron, y se lo han puesto varias gente, le ponen @sanbenito. ¿Eso es una cuenta oficial? Aquí. ¿Alguien entra? ¿Es una cuenta oficial? No, la de él es Bad Bunny Puerto Rico. Pero sí, entonces yo creo que el @sanbenito, no sé, búsquenla ustedes porque yo lo he visto mucho, pero no he entrado. Mira, ahora todo el mundo está buscando. Pero aquí no hay controversia, ya la controversia habló por sí sola. Amen. El show que más se vio en la historia del Super Bowl. Y con un mensaje, Raúl, un mensaje precioso. Ya lo dijimos ayer, lo hablamos acá. No hay más nada. La isla del Lo hizo encanto. completamente en español. Dice el presidente Trump que le dio una galleta en la cara a los americanos. Mentira. Los americanos estaban felices de oír a Bad Bunny en el Super Bowl. La mayoría estuvo ahí escuchándolo. Me imagino que hay gente que no le gustó, pero para eso hay gustos. Pero el hecho de que fue el más visto, ya ahí quedó todo. Y que lo hizo también. Y especialmente en el momento que el fútbol norteamericano está tratando de buscar otros lugares donde que se haga más popular. Hicieron un juego en Madrid, en España, van a hacer un juego en Río de Janeiro, Brasil, No, año. hicieron lo de Madrid hace poquitico, Raúl. Tratando de llevar el fútbol, expanderlo mundialmente. Claro, el juego de Madrid fue hace muy poco, el año pasado, el que estuvo lleno en el Estadio Bernabéu. En el mes de octubre, exacto, fue en noviembre, y estuvo repleto y muchísima gente de aquí de Estados Unidos fue a apoyar. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa controversia en redes sociales entre Gloria Trevi y Eduardo Verástegui. Lili, lo más interesante de esto es que no han mandado un video de la madre de ella. Exacto, o sea, no hay prueba de que esté viva, que le manden un video diciendo... Han pedido el dinero, no han mandado un video. Esta mujer que tiene que tomar varias medicinas pudiera estar muerta. Mucha gente piensa que está muerta. Ojalá que no sea así. Claro, pero al final dicen cuál es el punto. O sea, ¿cuál es el punto de haberse llevado a esta señora, Raúl? ¿Por qué? Bueno, se ve que le están pidiendo dinero, no sé. Claro, le estaban pidiendo dinero. 10 millones, primero fue 1 millón, ahora se está hablando de 10 millones de dólares, 7 millones. Yo me quedé en 6 millones. Ayer, obviamente esto puede cambiar constantemente y nosotros no sabemos, Raúl, pero era en dinero en cripto. Sí. Que también es algo rarísimo. Nadie pide el dinero que se lo manden. Porque no lo pueden después buscar, es más difícil. Es más difícil de rastrar el dinero si viene en cripto. Sí, pero igual. Pero lo interesante de esto es que esto no pasa usualmente en los Estados Unidos. Y si encontraron a el que mató al jefe de United Healthcare en Nueva York, que fue con una máscara, que lo pudieron desde que él salió del hotel hasta que llegó y lo mató y después de dónde se fue, a este hombre lo van a encontrar. No sí, pero es en una ciudad grande, Raúl, en Nueva York. El problema que hay acá es que entre una casa y otra hay mucho espacio. Hay muchas maneras de encontrar esto. Desolado, eso sí. Demora mucho, pero aquí es más difícil que en Nueva York, como dijo el agente del FBI ayer. En ciudades grandes es muy fácil porque hay cámaras en todos lados. Claro. Es un trabajo que necesitan cientos de policías para buscar esto, pero en este lugar que es en Tucson, donde quizás no hay tantas cámaras, pero tú sabes, tiene que haber cámaras en algún lugar de la carretera, tiene que haber cámaras donde salió el carro de El ex agente del FBI estaba hablando de a lo mejor un supermercado cerca, Raúl, y que puede ser muy pequeño, pero que a lo mejor sí ahí haya entrado, haya estado por ahí antes, haya comprado algo. Yo imagino que están buscando por todos lados, pero también dijo, tú piensas que a lo mejor ya no está con vida, pero las autoridades en Arizona creen todavía que la madre pudiese estar con vida. Sí, quién sabe. Entonces, yo he hablado con varios, tú sabes que hablé con un par de policías que conozco yo, pero policías que saben de esto. Hace un par de días atrás estábamos hablando de esto, los llamé por teléfono y me dicen, oye, esto es bastante difícil porque yo no creo que ella esté con vida. Esta mujer, y esto es un lugar que, como yo te dije anteriormente, me dijeron lo mismo, esto no es la ciudad de Miami, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Los Ángeles, esto es un lugar rural donde no hay... Pero no piensan que esté con vida porque es una señora mayor que tenía medicinas necesarias, Raúl, y para ciertas condiciones que tiene. Pero a lo mejor sí la encuentran con vida. Pero ya han pasado 11 días. Tú sabes que, Lili, yo creo que esto tiene que haber sido alguien que la conocía, alguien que estuvo en su casa hacía unos días, alguien que tiene que ser muy cercano a ella, o no cercano a ella, sino que estuvo haciendo un trabajo en la casa o que tuvo que hacer algo así.
porque esto es lo más raro del mundo, de verdad. Y es una historia... El otro día vi en una de las historias que estaban reportando que acababan de hacer el techo de su casa. O pensaban, porque el techo de la casa, allá en Tucson, Arizona, los techos son oscuros. Sí. Y cuando hicieron todas estas tomas aéreas, el techo era blanco, Raúl. Estaba como nuevo. Como nuevo. Entonces dijeron, por favor, las autoridades, ¿por qué no revisan la compañía que haya recientemente hecho este techo? Dicen que subieron y revisaron que encontraron una cámara que, por lo que tengo entendido, la familia no la había instalado ahí. Entonces, ¿quién instaló esa cámara también de la que se habló? No sé si eso es correcto, porque no te están dando notas oficiales, pero se está hablando de todo esto. Y bueno, demasiadas pistas puede haber, pero no se saben si es verdad. Lili, ayer hablamos de esto también, que yo lo dije. ¿Cómo es que esta mujer que tiene 80 y pico años está viviendo en esa casa gigantesca sola? Pero también tienes que ver la otra parte. Quizás la mujer no se quería ir de allí, quería vivir sola, no quería tener nadie cuidándola. ¿Sabes cómo se pone la gente de vieja? Claro, sí, yo lo sé, No quiero que nadie viva en mi casa conmigo, yo lo puedo hacer todo. Yo quiero estar aquí sola. Y si la mujer no le daba miedo vivir así, en el medio de... Como dicen, seguro que campo, vive de toda su vida, Raúl. No, es difícil. Ya se levanta automáticamente de noche, enciende la luz, ¿vale? O sea, se sabe todo. No quiere que la mujer no la quiere sacar porque tienes razón en eso. Claro, no. Que después tiene que cambiar, oye, ¿dónde la enciendo la luz? ¿Dónde hago las cosas? ¿Es verdad? Sí. A sus casi 60 años, Salma Hayek sigue siendo una de las actrices más bellas del mundo del entretenimiento, un cuerpazo. 100%, sí. Casi 60, increíble. Casi 60. Pero luce Debe bella. tener como 58, yo creo. Sí. 58, sí, 59. Por ahí. Pero bueno, vamos a recordar los secretos de esta belleza actriz que nos reveló en nuestro retro jueves de este día, jueves. A ver. Era el año 2016, Salma Hayek estaba a pocos meses de cumplir los 50 y se veía espectacular y nos confesaba su secreto. Bueno, ya con ser mexicana, yo veo que todas las güeritas, blanquitas ya están todas arrugadas y todavía aquí aguantamos un poco más. La actriz no tuvo reparo en contarnos su dieta. Pues me mido con los tacos, me los como, pero me mido con las tortillas, con los tacos, con los carbohidratos sobre todo. Tiene mucho que ver cómo te mueves todo el día para que el cuerpo se mantenga joven. Entonces estoy tratando todo el día. Ahorita como ya estoy hablando de esto, ya apreté las piernas y el estómago. Entonces la espalda es muy importante, la postura es súper importante para mantenerse joven. A veces se nos olvida, pero aunque hagas mucho ejercicio, si no tienes buena postura, se empiezan a caer. En aquellos tiempos no se le caía absolutamente nada y aunque siempre ha usado esos escotes que nos deja a los caballeros con el ojo cuadrado, en aquella ocasión tampoco nos dio taco de ojo. Sí, por eso no los guardamos para ocasiones especiales, para que sigan cantándonos, causando noticias, si no ya se acostumbran. Por último le preguntamos si no pensaba darle un hermanito a su hija Valentina. Ay, cariño, ya casi tengo 50 años. Ya ni aunque tengo 4 porque mi marido tiene otros 3, que es la suerte que tuve porque no pude tener más hijos. Y yo siempre quise muchos porque me gustan mucho los niños, pero tengo 4. Muchas gracias. Si pudiera, me haría otro, pero ya a mi edad, solo nietos. Muy guapa, la verdad. Ya a mi edad solo nietos, dice, no tenía los 50 todavía. No, y sigue tan bella. Yo me enamoré de ella, literal, era como mi crush en la película esta que sale como que es una vampira y sale bailando con una serpiente. Sí. Creo que es la de Crepúsculo del Amanecer, algo así. Ajá, en español es Crepúsculo del Amanecer. Pero era bella. No, sigue siendo bella. El año pasado hizo la portada de una revista y recuerdo que después... Es verdad. Claro que... No, y los videos que suben en las redes sociales bailando con traje de baño se ve bailando en traje de baño y ese video nos dejó a todos locos. Muy linda.